¿Cómo les va? Muy bien, ¿a usted? Bien, ahí ya me aparezco la cámara. Buenas noches, profe. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están? Con frío, cada vez más frío. Cada vez más frío. Bueno, ahí les pasé para valoración neurológica. Es lo más, digamos, sencillo y lo más fácil, ¿no? Lo que les mandé en formato de PowerPoint, en PDF, porque el sistema de lo que es nervioso es muy complejo. No terminamos nunca, digamos, de aprender, ¿no? El sistema nervioso central, que es lo que maneja absolutamente todo. El cerebro es el que maneja absolutamente todo. A mí el tema de neuro me encanta, por eso la profesora me la dio para dar la clase, Ale, porque sabe que me gusta mucho y porque trabajé en la especialidad de neuro. Ay, qué lindo, profe. A mí también me Sí. encantaría. No, es muy lindo. Es muy lindo y aparte tuvimos una capacitación rapidísima porque internaban pacientes de neuro en la Sagrada Familia, que está en José Hernández y Luis María Campos, desde Neri. Ahí trabajé 16 años, así que bueno, en la experiencia de neuro me encanta. Así que bueno, ahí les voy a compartir la pantalla una vez que dejan de ingresar. Vamos a esperar un poquito más a los compañeros. También les compartí un glosario, ¿sí? Un glosario de terminología científica, de lo que es neuro. También es algo muy complejo, ¿sí? Pero estudien todas esas palabras, por lo menos léanla y sepan de qué se trata, porque cada movimiento que uno hace tiene un nombre, ¿no? En la alteración de neuro, ¿no? Tiene una terminología y es muy lindo saberlo. Me lo compartió una doctora de neuro que trabajamos juntas y bueno, me hizo así como un glosario de las palabras más importantes que ellos manejan, ¿no? En el sistema de neuro. Después ya les digo, tengo otros materiales, pero mucho más complejos, que es la sala de stroke. Esperamos 5 minutitos más y comenzamos con la clase. Buenas tardes, profesora. Buenas, ¿cómo les va? Diciendo es un área súper importante. ¿Por qué? Porque un paciente con una alteración neurológica necesita casi el 100% de nosotros cuando está internado, ¿no? O porque está en coma, hizo una convulsión, una posdistal, hemiplegia, paraplegia. Entonces, acá el paciente, en lo que es paciente neurológico con un deterioro del sensorio, necesita el 100% de nuestras actividades, intervenciones. Acá podemos incorporar las 14 necesidades de Virginia Henderson, las necesidades fisiológicas de Maslow. Acá ponemos todo. ¿Por qué? Porque el paciente depende de nosotros, ¿sí? Depende de enfermería, depende de los médicos, de las indicaciones y del tratamiento que le vamos a hacer. Depende de la prevención de las úlceras por decúbito. Acá el paciente es multidisciplinario.
¿Se entiende por qué? ¿Por qué? Porque necesita justamente de nosotros. Acá el paciente está con una hemiplegia, paraplegia, hemipléjico, parapléjico, en coma, ¿sí? Justamente el objetivo de esta valoración es describir las estructuras funcionales del sistema nervioso central, que seguramente después en anatomía y fisiología los van a ver muy sencillos, ¿sí? Yo para que entremos más o menos en acción con el sistema nervioso y cómo está compuesto mínimamente, ¿sí? El sistema nervioso central está el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, nervios craneales y nervios espinales, ¿sí? Acá justamente les coloco cómo está constituido, ¿sí? El sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal están protegidos por 3 membranas, dura madre, aracnoides y vía madre. Esto es lo que tenemos en el cerebro, ¿sí? Por lo cual nos protege justamente. A la vez nos protege. Denominada genéticamente meninges, ¿sí? Además, el encéfalo y la médula espinal están protegidos por envolturas óseas que son el cráneo y la columna vertebral, respectivamente. Se trata de un sistema muy complejo, como les venía diciendo, ya que se encarga de percibir estímulos procedentes del mundo exterior, así como transmitir impulsos a nervios y a músculos, ¿sí? El sistema nervioso es muy complejo, ¿sí? Y muy interesante para aprender. Acá justamente está todo lo que es el sistema nervioso periférico, ¿sí? Vieron ya comenzaron, digamos, a reconocer el sistema nervioso central, cómo se hace las iniciales, cómo se abrevia, el TNG, ¿sí? Ah, están en espera ahí, a ver, esperen que voy a rescatar a los que están en espera en el Zoom. Bien. Acá muestran el cerebro, la médula espinal, ¿sí? Justamente. Ahí. La médula espinal, cómo está compuesto, ¿sí? Justamente el cerebro maneja absolutamente todo, ¿sí? El paciente neurológico es aquel que ha sufrido un trauma cráneoencefálico, enfermedades cerebrovasculares, aneurismas o meningitis, inestabilidad neurológica en riesgo inminente de muerte o de sufrir lesiones y complicaciones irreversibles. Acá vemos bien lo que es el paciente que a ustedes seguramente les trae como intriga, ¿no? Porque siempre me pasa lo mismo, el paciente en coma, o el paciente bajo efecto farmacológico, o el paciente en estado vegetativo, y el estado vegetativo persistente. ¿Sí? Esto seguramente a ustedes como que les intriga mucho eso, ¿no? El coma y el estado vegetativo. Así que después, bueno, hacemos, si quieren, algunas dudas o preguntas. Son pacientes que tienen riesgo de descompensación fisiológica y que por lo tanto requiere inmediato cuidado, ¿no? Por el equipo de cuidado intensivo para prevenir ocurrencias adversas. Acá tenemos un lema que el tiempo es cerebro, no podemos perder tiempo. ¿Por qué? Porque si perdemos tiempo, perdemos neuronas. Así, literal. O sea, cuando uno tiene un aneurisma, un accidente cerebrovascular, ¿sí? Isquémico, no hay que perder tiempo. Hay que tratar de llevarlo al lugar más cercano, al hospital más cercano, porque justamente cuanto menos esperamos, porque hay un tratamiento antes de la hora, antes de las 2 horas que una vez ocurrida, ¿no? La enfermedad o el aneurisma o el ataque cerebrovascular que es isquémico, ¿sí? Por eso entonces, es importante aprender a hacer RCP. Por eso es importante aprender a hacer RCP, sí, totalmente. Hoy es mucho más fácil hacer RCP porque solamente son las maniobras, ¿sí? Maniobras con las manos, no es más bucal, ¿sí? En donde lo importante acá es justamente que el corazón, ¿sí? Funcione, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Es mucho más complejo. Bien, el paciente crítico neurológico presenta diversas sintomatologías
que corresponde al nivel donde se ubica la lesión, ¿sí? Acá justamente como les decía, estas son palabras que ya las tienen que incorporar. Paresias, hemiparesias, hemiplejías, trastornos del lenguaje, audición y visión, y afasias, ¿sí? Acá ya tienen algunos conceptos, ¿sí? Habituales, y que siempre uno dice, ¿qué es? Hemiparesia, hemiplejía, afasia, ¿qué es? Paresia, ¿sí? Entonces como que en neuro es, cada anomalía tiene un significado, por eso es lo complejo también, ¿no? Siempre está relacionado con el nervio lesionado, entonces por eso tiene distintos nombres. Entonces la paresia es la ausencia parcial de movimientos voluntarios. Hemiparesia, disminución de la fuerza motora o parálisis parcial que afecta a un brazo y una pierna del mismo lado del cuerpo, ¿sí? Acá ya estamos definiendo, hemiparesia es la mitad, ¿sí?, del cuerpo, parálisis parciales, que afecta solamente un brazo y una pierna del mismo lado, ¿sí? Hemiplejías, trastorno del cuerpo del paciente en el que la mitad de su cuerpo está paralizado, ¿sí? No es lo mismo hemiparesia que hemiplejía. Acá hay una parálisis y en la otra una disminución de la fuerza, ¿sí? Trastornos del lenguaje, las afasias, pérdida de capacidad de producir o comprender el lenguaje. La afasia en un paciente neurológico que está lúcido, no lúcido, que está vigil, que ustedes lo ven despierto y que si ustedes le hablan, le comprende, y que no te pueda decir una palabra es horrible, porque se pone muy nervioso el paciente, porque él quiere decir, quiere expresarse, pero no puede. Te está entendiendo, te está comprendiendo, vos le estás hablando y él te quiere decir algo y no puede. Entonces acá es donde vamos a utilizar todas las herramientas en lo que es pizarra, mostrarle pizarras, que nos señale el abecedario o la primer palabra que él, o la palabra que él quiera decirme. ¿Qué pasa con esto? Tampoco pueden escribir a veces no pueden escribir, entonces como que hay que mostrarles imágenes directamente, no sé, una almohada, por ahí necesita la almohada, por ahí la luz, hay que mostrarle el papagayo, la chata, o sea, hay que mostrarle imágenes como para que él te diga, bueno, ¿qué necesita? ¿Se entiende por dónde voy? Sí, profe. Sí, profe. ¿Voy muy rápido? No. Bueno, valoración. ¿Eh? Se entiende, profe. Está entendiendo, profe. Bueno, valoración de enfermería, historia clínica, factores de riesgo, manifestaciones clínicas, antecedentes familiares y valoración física. La valoración física es sumamente importante. Acá en estos pacientes, nosotros cuando íbamos al hospital, hacíamos valoración con las 4 exploraciones físicas, ¿se acuerdan? Ocultación, palpación, percusión y observación. Acá se puede hacer todo, Sí. ¿sí? Se debe hacer todo, justamente porque el paciente necesita de nosotros. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son factores de riesgo? Saber, posibles. Obesidad, mala alimentación, tabaco, falta de ejercicio. Hipertensión. Muy bien. ¿Cuál es la última? Hipertensión, dijo. Hipertensión. Hipertensión, perfecto, sí, son factores de riesgo, ¿sí? En este paciente en cualquier paciente en realidad. Acá están justamente factores de riesgo, el cigarrillo, la mala alimentación, ¿sí? Mala alimentación en el sentido, ¿no?, de comida chatarra, el cigarrillo, la hipertensión, muy bien. La valoración física, ¿qué voy a valorar? Estas son cosas, las 4 básicas, que le tengo que hacer a todo paciente. El nivel de conciencia, la respuesta motora y el tipo de respiración y exploración de ojos y pupilas. A todos los pacientes le hacemos esto, ¿sí? El nivel de conciencia. ¿Qué es el nivel de conciencia? Justamente la escala de Glasgow.
la escala de Glasgow se puede hacer pacientes que no están intubados ni traqueostomizados, ¿sí? La escala de Glasgow se utiliza para los pacientes que no están intubados, o sea, que no están en asistencia respiratoria mecánica, ni traqueostomizados, ¿sí? Bien, vamos a la escala de valoración neurológica. Esta es la escala de Glasgow. Y acá como que está clarito esta imagen, ¿no? Como al costado del lado derecho, ¿sí? Del lado derecho tienen justamente, hay 3 respuestas. La escala de Glasgow se realiza a través de 3 respuestas. La ocular, la motora y la verbal, ¿sí? Motora, justamente acá empieza, ¿no? Apertura de los párpados. Si uno está, yo mucho, ¿saben cuándo entienden los estudiantes cuando la escala de Glasgow, cuando se duermen en clase, ¿vieron? Cuando se duermen en clase, cuando se duermen en clase. Cuando llega sueño. El cabeceo. No, se duerme literal, ¿no? Dirían mis hijos, literal, se duerme. Yo ahí les digo, esta persona está, no sé, Anita, no sé, Pablo, está con un Glasgow de 14/15. ¿Por qué? Porque está justamente, cierra los ojos, porque se mantiene sentado. Claro. Y mantiene, ¿qué pasa? Los brazos arriba del pupitre, pero los ojos están cerrados. Ahí ya no tengo respuesta, ¿sí? Si yo lo dejo. ¿Cuándo recibo respuesta? Cuando lo llamo. Pablo, 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 o sea, mi voz simplemente, ¿eh? Claro. A la distancia, así, de la clase, le digo, Pablo, Pablo, y él abre los ojos. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí, para mí, cuando estaba dormido, espontánea no era. Entonces, yo le tengo que poner un 3. Pero sí después responde a mi llamado. Entonces, bajó el nivel. ¿Se entiende? O sea, en lo que es ocular o párpado, yo le pondría en ocular un 3. Bueno, motora un 6, porque cada uno tiene un número, ¿sí? La ocular hasta el 4 es el máximo, la motora hasta el 6 es el máximo, y la verbal hasta el 5. Los 3 hacen un 15. El paciente que está 15/15, ¿sí? Está con un nivel de conciencia óptimo, como nosotros, creo, porque no lo estoy mirando. Pero bueno, por lo menos me están escuchando si es que están con el Zoom. Sí, ¿se entiende? Sí. Entonces, si está espontáneo, es un 4. Si después le habla, vieron que ahí el médico le habla y abre los ojos, se levantó Pablo. Ahí ya es un 3, porque no estaba si el médico entra a la habitación y Pablo tiene cerrados los ojos, es porque no lo escuchó que ingresó. Entonces lo tiene que llamar para despertarlo, para justamente valorar, ¿sí?, la escala ocular. Si el médico ingresa y le dice, Pablo, Pablo, no le contesta, ¿sí?, lo toca un poco, ¿no? Hay un estímulo externo, tiene que haber un estímulo externo, ¿sí? Si lo toca y tampoco responde Pablo, va a haber un estímulo doloroso, ¿sí? Hay 3 estímulos dolorosos, que es justamente en el párpado, ¿sí? Es muy doloroso cuando aprieta ahí donde está la imagen. Después cuando en la mitad de la uña se coloca una virome, y en la parte external. Esas son las 3, digamos, partes. Y el pellizco en la tetilla, ¿sí? Esas partes son estímulos muy dolorosos, ¿sí? Uno también tiene que medir ese estímulo doloroso, ¿no? Despacito primero, por ahí despierta o por ahí hace un gemido, ¿sí? Entonces, si no hay respuesta, ausencia de esta respuesta, ¿sí?, dolorosa al máximo, es un 1,
¿sí? Vamos a ir bajando a medida que vamos a ir justamente haciendo estos estímulos externos, ¿sí? En la motora pasa lo mismo. En la motora, si yo le digo, Pablo, levanta el brazo derecho, y Pablo levanta el brazo derecho, perfecto. Pablo levanta ahora la pierna izquierda y levanta la pierna izquierda, perfecto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si aprieta justamente, en este caso les hace apretar los dedos, ¿sí? O de los dos lados, uno mete la mano adentro de la mano del paciente y le dice que le apriete. Entonces ahí también se ve la diferencia de que apretones más fuertes, los dos tienen que ser iguales, ¿sí? Bien, esto es lo que es la respuesta motora. Si el paciente le decimos que levante la mano, ¿sí?, derecha y no nos obedece, o levanta la otra, ¿sí?, ahí vamos a ir bajando. En este caso, acá el médico lo que dice es que cierre los ojos, ¿sí? La respuesta también, o sea, a la comprensión es válida, ¿sí? O sea, él me está entendiendo lo que yo estoy diciendo, pero por ahí no lo puede hacer, ¿sí? Ese también es un tema. Ven, acá está el movimiento de ahí está el tema de la viromé, que se pone ahí en la uña, justamente para el estímulo, ¿sí? Si este estímulo retira, hay retracción, ¿sí?, hay problemas neurológicos. Puede ser flexora, ¿sí?, o puede ser justamente extensora a esa respuesta dolorosa. Y le vamos a ir, por supuesto, bajando, ¿sí?, lo que es la respuesta, ¿sí?, motora. La máxima es la 6. Y de ahí, ven que ahí dice, obedece, bueno, ya le pongo 6, no le voy a hacer ningún estímulo ni nada. Si localiza es 5, si hay movimiento de retracción 4, respuesta flexora anómala 3, respuesta extensora que es anómala también, porque hay decorticación y descerebración. Y después ausencia de la respuesta. ¿Sí? Todo esto es lo que es motor. Y en la verbal... Localiza, profe, localiza cuándo sería que uno le causa un estímulo y él busca tocar localiza, claro, exacto. busca tocar donde está ese Lleva, estímulo. claro, lleva el brazo contrario a donde está lastimado, que es lo que hace uno. Cuando uno se golpea, ¿qué hace con el otro brazo? O a donde se golpea, va a donde Claro, se trata de golpeó con tocarse la o mano. masajearse o algo. Claro, Claro, te claro. Esa tocan es una... donde supuestamente tiene el dolor. Claro, tal cual. Si a ustedes les pica un mosquito en la cabeza, ¿dónde se van a ir a pegar, digamos, mejor dicho, ¿no? ¿Al pie? No, a la cabeza. No, claro. ¿Se entiende? O sea, eso ya es una respuesta. Claro, sí, Están sintiendo en este caso el dolor de la picazón del mosquito, de la picadura, ¿sí? Pasa lo mismo con esto del cerebro. Y en lo que es la verbal, justamente, imagínense que estas tres tienen relación, totalmente. Yo puedo ir evaluando, bueno, si Pablo me obedece, se levanta, camina, levanta el brazo, levanta la pierna, me está hablando, y bueno, eso ya no hace falta, digamos, que haga detalladamente cada uno de estos pasos, ¿sí? Porque una cosa va a llevar a la otra. Cuando acá el médico le hace este estímulo doloroso, ya estoy evaluando la verbal también. ¿Por qué? Porque el paciente por ahí con ese estímulo doloroso hace solamente un gemido, ¿sí? Como que le duele ahí, o frunce justamente los ceños, porque siente el dolor. Entonces, sí, es como que también las tres tienen relación, ¿sí? No es que detalladamente voy a ir a cada una de estas respuestas, ¿sí? O sea, yo voy a ir evaluando justamente, digamos, las tres por igual, ¿sí? Acá lo está llamando a Pablo y Pablo le dice, sí, hola. Generalmente preguntamos también, acá preguntamos qué fecha es, qué día es, ¿sí? Qué día de la semana, qué día del mes, quién es el presidente, ¿sí?
¿En qué año estamos? Acá justamente le pregunta el año, ¿sí? Respuesta confusa, ¿sí? Acá viene con lo que es la respuesta confusa o inapropiada. Puede haber gemido, puede haber un nada, ¿sí? Ruidos incomprensibles, gritos, gruñidos, quejidos, ¿sí? Inapropiadas como puede ser llamar a la mamá, típico del paciente, llamar a los padres, ¿no? O pronunciar a la mamá o al papá. Y ausencia de la respuesta. Esta es la verbal. Entonces, 5 orientación, respuesta confusa 4, inapropiada 3, incomprensible 2 y ausencia de respuesta 1. Entonces, la escala de Glasgow, a medida que yo voy evaluando, ¿sí? Voy colocando un número. Como les dije, el mayor número es 15, se pone 15 sobre 15. Y o si no, se va bajando el número de arriba, ¿sí? 14 sobre 15, 10 sobre 15, 9 sobre 15, y en el 8 sobre 15, el paciente ya requiere, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el paciente ya requiere intubación cuando tiene un Glasgow de 8 sobre 15 o menor a 8 sobre 15. Por eso es tan importante saber valorar la escala de Glasgow, ¿sí? El paciente que tiene un Glasgow de 8 o menor, ¿sí? Necesita intubación. Así, necesita intubación. Necesita asistencia respiratoria mecánica. Lógicamente que va a depender del médico, de la emergencia, de la urgencia, de los antecedentes que tenga el paciente, por qué ingresó, ¿no? Porque por ahí el paciente ingresó por un ataque cerebrovascular con un Glasgow de 13 sobre 15 y después hizo un deterioro, ¿sí? En las horas o al otro día se deteriora. Esto también tiene que ver con las pupilas, con la valoración de las pupilas. La escala de Glasgow va junto con las pupilas, con la valoración de las pupilas, que ahora también lo vamos a ver. Categorías del nivel de conciencia, y esto es súper importante para que ustedes sepan. El alerta es el paciente vigil. Letargia, que habla lento, así como los cetáceos, ¿vieron la ballena, que ahora está muy de moda eso? El letárgico y el letárgico. Es como las ballenas, ¿viste? Hola, ¿vieron? Así lento. Como estaba Maradona en los últimos tiempos. Maradona en los últimos tiempos. Maradona en los últimos tiempos. Obnubilado, ¿sí? El estupor y el coma. Estas son justamente las categorías del nivel de la conciencia del paciente. Esto es súper importante que lo sepan, que busquen su definición, ¿sí? Creo que algunos me parece que están en el glosario que les pasé. Bien, la función motora, 3 aspectos fundamentales: observación de los movimientos motores involuntarios. Si el paciente comienza a tener movimientos involuntarios, ¿no? Como la convulsión. La convulsión en realidad tiene dos fases, la tónica y la clónica, por eso se dice tónico-clónico, ¿sí? En este caso son movimientos involuntarios, que no los puede controlar el paciente. El tono muscular es la fuerza, justamente, que yo les decía, que colocamos nuestra mano adentro del paciente y él nos tiene que hacer fuerza, y en los dos tiene que ser igual. Este es el tono muscular, ¿no? Por lo menos en los brazos. Después se hace otro en las piernas. Estimulación de la fuerza muscular, estimular, ¿sí? Esta fuerza, a ver si tiene fuerza, ¿sí? A la estimulación. Estos son los 3 aspectos, digamos, en lo que es la función motora. Después vienen los estímulos dolorosos, ¿sí? Que es justamente lo que les decía, la espontánea, la evitación, la localización y las anómalas. Si el paciente es incapaz de comprender instrucciones, debe aplicarse estímulos dolorosos para determinar la respuesta motora, ¿sí? Acá hay decorticación y descerebración. ¿Ven? En la B, ¿sí? En la B es descerebración, en la B, ¿sí?
Bueno, empecemos por la A. Postura de decorticación es el A. ¿Vieron que las posturas son diferentes? En el B hay descerebración y después corticación en el lado derecho y postura de descerebración del lado izquierdo. Tiene dos, el C tiene justamente dos posturas, de decorticación y de descerebración, ¿sí? Recuerden que el cerebro, vieron que si está afectado, la hemiplegia es del lado derecho, la lesión cerebral es izquierda, se cruzan. ¿Eso lo sabían? No, profe, No. Claro. Sí. Si hay una lesión, ¿eh? Profesora de Había adulto. comentado la profesora de enfermería de adulto, que la pasa? lesión siempre, o sea, de donde se manifiesta es inverso del hemisferio. Es contraria, claro, es contraria. Si hay una lesión Es verdad. del lado derecho, la lesión cerebral es izquierda, y así contraria. Perfecto. Por el cruce de los pares craneales, profe. Exacto, es justamente el cruce en la zona cervical que se hacen los cruces de los pares craneales. Por eso justamente la lesión es contraria. Cuando se pide una tomografía justamente, ¿sí? Si la lesión es derecha, se va a evaluar mucho más del lado izquierdo lo que es cerebral. Bien, acá hay otras, ¿sí? Otras escalas de alerta en el paciente, detectar y consultar, ¿sí? La caída de la comisura labial, ¿sí? La mueca asimétrica, no puede levantar un brazo o le cuesta, ¿sí? A diferencia del otro, y no puede hablar, ¿sí? No puede hablar. ¿Qué me pasó a mí con mi papá? Le voy a contar una experiencia. Sí, mi papá vivió conmigo cuando estuvo enfermo, y lo interné cerquita de mi casa, que estoy cerca del Ramos Mejía, y se escapó, se fue, no se dieron cuenta, ¿no? Cuando me toca el portero eléctrico, para mí mi papá estaba internado, ¿no? Cuando me toca el portero eléctrico, me dice Solcisa. Dije, hola, ¿quién es? Hola, ¿quién es? Y, o sea, primero estaba como yo perdida. Digo, mi papá me está hablando por el portero si mi papá está internado. Bueno, y al decir Solcisa, no me dijo Marisa. Me dijo, hola Marisa, no me dijo hola Marisa, me dijo Solcisa. Entonces bajo inmediatamente, vestida ya, y me lo llevo al hospital. Había hecho una ACV, primero que se había escapado del hospital, y segundo hice una ACV. Así que imagínense, bueno, cuando llegué al hospital, hice una ACV isquémico. Por suerte fue isquémico, pero bueno, ahí yo ya me di cuenta que estaba haciendo un ataque cerebrovascular por la confusión de la palabra, ¿no? Él quiso decir hola Marisa, por suerte se acordó dónde vivía, porque yo creo que hasta ahora hubiera estado perdido, ¿no? Por suerte se acostó, vino del Ramos Mejía a mi casa, que son 6 cuadras, se acordó. ¿Cómo? No. ¡Ay, profe! Ahí hicieron algo neurológico a alguien, no sé. Prueba de sensibilidad, me parece, profe. Por eso los golpes en la cabeza a los niños no se puede, porque después dejan secuelas los golpes en la cabeza a los niños. Bueno, Profe, esta justamente... Se corta en 3 minutos, profe. Sí, en 3 minutos se corta. Bueno, y después nos conectamos nuevamente. Estas son unas de las, justamente, detectar y consultar, ¿sí? Justamente esta palabra, ¿no? Esa confusión que mezcló Marisa y dijo otra cosa. La comisura de los labios, el brazo, o sea, la fuerza o el tono, ¿sí? Y justamente el que no puede hablar, quiere expresar algo y no lo puede decir, ¿sí? Acá está justamente todo lo que es el criterio, que también es muy interesante, no para que lo sepan, digamos, ahora, sino para que, digamos, sepan en conocimiento y no para que lo estudien, ¿eh? Esta parte no hace falta, pero bueno, está bueno
que lo tengan, ¿no? Esta también es la escala de Hanhels, ¿sí? Asintomático mínima, o sea, cada nivel de valoración tiene como, cada enfermedad tiene como una escala, ¿no? La que más se usa es la escala de Glasgow. Acá en neuro se utilizan muchas escalas con respecto al habla, con respecto al motor, con respecto al nivel de conciencia, ¿sí? Se evalúan muchas escalas. Y siempre en lo que es las palabras, si ustedes ven ahí, ven somnolencia, como que se repite, somnolencia, estupor, ¿qué otra palabra se repite ahí? Bueno, cefalea, que es dolor de cabeza, las alertas vegetativas, acá se repite descerebración, por eso es importante que sepan qué significan estas palabras, porque después en las escalas se repiten esas palabras, ¿sí? Como ahí, como les dije, estupor, alerta, obnubilado, letárgico y el coma, ¿sí? Bueno, llegamos hasta acá, respiración, los patrones, esto es de la respiración. Bueno, buenísimo, llegamos hasta respiración, corto y nos volvemos a conectar. Bueno, profe. Ok, profe. Lo que usted explicó y unas cuantas leídas, pienso que va a andar, profe. Me parece que hay chicos que quieren entrar. No digamos qué bruto, cómo ver. entendió, pero No, unas cuantas leídas creo que va a andar. ya le hice la propaganda a Federico. Ahora le van Me a levantó pedir la todo. autoestima, profe. Federico está No, ahora me va a tener que poner un... un 10 usted, profe. No, seguro, si se lo merece, por supuesto. El que se merece el 10, yo se lo pongo. El que no... Bueno, vamos a seguir acá con respiración. Ay, qué cansancio. Ustedes ya saben lo que es la frecuencia respiratoria, ¿no? Y por eso está bueno justamente detectar o cuantificar lo normal, ¿sí? Que son justamente los dos movimientos, ¿no? ¿Cuáles son? Inspiración. Inspiración y Exhalación. Perfecto. Eso sería un ciclo. Los dos movimientos es un ciclo, ¿sí? Entonces, en un minuto, le enseñamos entre 14 y 20, en algunos 14 y 18, 12, 13 y 18, ¿sí? Depende de la bibliografía. Esa es eupnea, ¿no? La respiración dentro de los parámetros normales, eupnea. Y de ahí ya comienza con bradipnea o taquipnea. Menor a 14 y mayor a 20, o sea, 26 sería taquipnea y 10 una bradipnea. Bueno, acá cuando hay una lesión o una afectación cerebral, la respiración influye. ¿Por qué? Porque la respiración, ¿quién la maneja? El cerebro también. Entonces, los tipos de respiraciones anómalas, cuando hay una lesión cerebral, se llaman Cheyne-Stokes, ¿sí? La hiperventilación neurógena central o respiración de Kussmaul, la apneica y la atársica, ¿sí? Estas son los tipos de respiraciones anormales. Cuesta mucho identificar, la cantidad, como ustedes están acostumbrados, ¿no? A contar, bueno, ustedes por ahí no tienen la experiencia, la práctica, a contar los ciclos. ¿Por qué? Porque ya son anómalas, ¿sí? Acá ya hay una lesión cerebral. Y acá justamente están los dibujitos, como representando, ¿no?, al tórax y qué parte cerebral o qué localización, acá dice, del cerebro hay una lesión. Entonces, cuando hay una lesión en el diencéfalo o los ganglios basales, la respiración va a ser Cheyne-Stokes. ¿Ven? Como que primero es suavecito, ¿sí? Suavecito, y después como que se van, la inspiración y la expiración se van como
alargando y después queda otra vez en apnea. Por eso la apnea acá es transitoria, es transitoria, pero ustedes lo tienen que observar mucho y varias veces. Yo cuando hay un paciente así con algún problema neurológico, les digo que se queden, no un minuto, que se queden casi entre 5 a 7 minutos para ver justamente este movimiento del tórax, ¿sí? Y es muy interesante. Cuando está lesionado el mesencéfalo, ¿sí? Hay una hiperventilación neurógena. El paciente, miren qué tipo de respiración. Este tipo de respiración... ¿Y eso se puede escuchar con el testoscopio? No, esto se visualiza, se observa. Recuerden que el método de la expansión control, del tórax, la expansión del tórax. claro, es tipo de expansión del tórax y la respiración que puede ver, ¿no? en el paciente. Esta es continua. Este tipo de hiperventilación generalmente se lo seda un poquito al paciente porque parece que está sufriendo. No está bueno, pero tampoco está bueno sedarlo porque ya hay un deterioro del nivel de conciencia. Entonces, es como que está también contraindicado. Pero con este tipo de respiración parece que el paciente sufre, ¿no? Entonces como que da... Uy, se me fue. Después está la apnea. Que tenemos un paciente hiperventilado, tenemos que llamar al neurólogo para que lo revise y lo medique. Sí, una cosa es la hiperventilación que uno hace por histeria, ¿no? Y otra cosa cuando hay una lesión cerebral, ¿sí? Pero de ninguna manera la hiperventilación a veces puede ser por histeria o a veces puede ser con un paciente con problemas respiratorios, ¿sí? Pero en este caso es neurógena, ¿sí? Acá hay una lesión. La amnéstica esta que está la protuberancia, ¿sí? Y después está la táxica, que es súper difícil cuantificar la cantidad en un minuto. ¿Por qué? Porque hay un desorden, así como lo ven, hay un desorden, ¿sí? De todo lo que es la respiración. Y ahí hay una lesión del bulbo, que es la más grave. La lesión del bulbo es una de las más graves de la respiración. Después les voy a pasar la de Kussmaul, ¿sí? Que acá decía, bueno, justamente es la hiperventilación neurógena, es la Kussmaul, apneica, y después la atáxica. Acá falta la de Biol, que también es otro tipo de respiración, pero bueno, que sepan esas está bien. Los ojos y las pupilas. Valoración de los ojos y de las pupilas, dos aspectos fundamentales, la evaluación de la función de las pupilas y la evaluación de los movimientos oculares. Son dos cosas distintas, ¿sí? Vamos a ver los reflejos oculares, el reflejo oculocefálico, el reflejo oculovestibular y el corneal. ¿Sí? Cada uno tiene una definición y esto se puede hacer, se hace. ¿Sí? En un paciente en coma o con valoración neurológica que hay que valorarlo, se hace. ¿Sí? Ahí dice, óculo cefálico, se desencadena, me están esperando en Zoom, se desencadena, avisé que entre. Se desencadena con los ojos abiertos y mediante un giro de la cabeza con rapidez de un lado hacia el otro, como los ojos de muñeca. Vieron que si hacemos así al paciente, después les digo, como las muñecas, ojos de muñeca, vieron que no se mueve, queda en el mismo lugar por más que uno mueva la cabeza. Si uno mueve la cabeza, mueve los ojos. De adultos y ancianos, que nos explicaba el tema del ojo de muñeca. Profesora, ¿quedan fijos? Claro, quedan fijos. Uno mueve la cabeza y mira, o sea, y quedan ojo fijos. no se mueve. Claro, Ni el para ojo un de lado ni para el muñeca. otro. Claro. Y vos, porque si vos movés la cabeza, ¿qué pasa si vos movés la cabeza? Mirás para el lado que movés. Claro. Los ojos sí, se giran. En este caso no. ¿No? Entonces se le hace así al paciente, se le mueve la cabeza y los ojos quedan en el mismo lugar.
Es impresionante, Bien. pero es así como la muñeca, sí. El óculo vestibular se desencadena con la cabeza elevada a 30 grados en el paciente que tiene la membrana del tímpano intacta, ¿sí? Esto más que nada auditivo, por eso es vestibular también, es otro reflejo que se relaciona, ¿sí? Elevando justamente a 30 grados la cabeza del paciente, ¿sí? Y el reflejo corneano se desencadena haciendo un contacto suave en la córnea con una gasa estéril, y el paciente no mueve. ¿Vieron que ustedes cuando le hacen así la mano, le acercan la mano, qué hacen ustedes? Cierran los ojos. Cerramos los ojos. O Sí. si alguien le viene a golpear, cierran los ojos. Ay, Sí. gracias. Mi hija me trae un café, gracias. Ay, qué bueno, profe. Eh, Esa suerte, nadie me pasa un café. se ríe. Al final, como que no, Ese es peleado, el reflejo corneal. El paciente no lo tiene. Por más que ustedes, a veces antes de hacer esto, se hace justamente lo que yo les digo, acercar la mano. Acercarle la mano hacia los ojos y el paciente no lo cierra, no hace ese reflejo, ¿sí? Ocular. Acá están justamente las tres imágenes, cómo sostiene también, ¿no? Cómo uno tiene que sostener, eso está bueno, cómo uno tiene que sostener al paciente para realizar este tipo de reflejos. La exploración de las pupilas, se observa el tamaño, forma y el grado de reacción a la luz, ¿sí? Si es reactiva o no. ¿Y de la escalera va a venir? O sea que cuando se pone la luz se tiene que agrandar o achicar. Exacto, exacto, muy bien. Eso es reflejo a la luz, ¿sí? Nosotros utilizamos uno de los equipos de equipo de bolsillo también, una linterna. La linterna, pero una linterna chiquitita, ¿no? Justamente para evaluar las pupilas, ¿sí? Entonces están isocóricas, voy a pasar a la otra filmina, isocóricas, anisocoria, miosis y midriasis, ¿sí? Acá están justo. La 1 es isocórica, ahí está detallada. ¿Qué pasa? Con las pupilas son iguales, ¿sí? Y van a tener un reflejo a la luz, ¿sí? Cuando yo acerco la luz, ¿qué va a pasar? Las dos, ¿sí? Se van a achicar, ¿no? Van a responder a la luz. La 2 es midriasis. La midriasis, ¿qué es? La dilatación de las dos pupilas. Las pupilas es lo del medio, ¿sí? Sí. Lo más oscuro. Claro. lo La más parte oscuro. negra del ojo, por donde Exacto. entra la luz. Esa es Como la cuando le pupila, hacen por un donde fondo de ingresa ojo. justamente la luz. Como Donde cuando entra la ves un luz. fondo de ojo, profe, que se agranda eso. ¿Por qué? Porque te ponen dilatadores. Dilatador. Entonces, como que la visión también, por eso siempre dice que acompañes. Sí, es horrible. Abriste la puerta. Ay, Ah, claro, como él tiene Pero- frío, cerramos. Yo te está probado. digo, ay, hay que cambiar el aire. Midriasis, entonces las pupilas están, acá dice, las pupilas, midriasis, pupilas dilatadas, ¿sí? Después está la miosis, que es o puntiforme, que es justamente un puntito, ¿sí? Miosis, pupilas contraídas. Pueden tener o no reacción. Estos ya son anómalas. La 2 y la 3 ya son anómalas, ¿sí? Y la 4 también. La anisocoria, ¿sí? Justamente dice pupilas desiguales. Acá hay también una lesión cerebral. Cuando decimos, en este caso, anisocoria izquierda, vamos a pronunciar la que está dilatada. ¿Sí? Van a estar las dos en desiguales. Entonces vamos a pronunciar y vamos a escribir que el paciente tiene anisocoria izquierda, Sí. en este caso, ¿no? Del lado que estamos viendo justamente la imagen, o si no sería derecha. Claro. Pero
¿sí? Acá se señala, ¿sí? Anisocoria derecha, que quiere decir que está dilatado del lado derecho. Puede haber o no respuesta a la luz, ¿sí? En la isocórica seguro que va a haber respuesta, ¿sí? Es normal, pero bueno, no cada uno, por eso hay que evaluar, cada uno. No conozco las isocóricas que no tengan respuesta, ¿no? A la luz. El resto sí. ¿Sí? ¿Se entendió acá? Profe, le hago una consulta. ¿Y eso que lo ponemos en la hoja de enfermería o en el CARDES? ¿Cómo lo descargamos a toda esta información? No, la valoración se coloca, la valoración, una cosa es la valoración y otra cosa es la evolución. Uno puede valorar, ¿sí? Por eso ponemos la hora y la fecha. No nos tenemos que olvidar de nada en ese momento que vamos a valorar. Si nos olvidamos de algo, bueno, vamos nuevamente, pero tenemos que modificar, no modificar, sino que poner a la hora que yo evalúo las pupilas, a la hora que yo hago la escala de Glasgow, y si no, lo ponemos todos juntos. A la hora, no sé, 8 de la mañana, hago toda la valoración, escala de Glasgow, así se pone. Valoración neurológica, escala de Glasgow, no sé, 13/15. Responde a estímulos simples. ¿Sí? Y a veces se pone en la escala de Glasgow la RO, que es respuesta ocular, se pone la cantidad que usted calificó, RM, que es la respuesta motora, y RB, que es la respuesta verbal, y ahí le coloca el número que usted consideró a esa hora, para decir que el paciente tiene 3/15. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Ahí profe, se sí. lo- Sí, profe, se sí, lo entiende. entendí. ahí se los escribo, por ejemplo, escala de Glasgow, 13/15, tiene que dar igual, podemos poner entre paréntesis, respuesta ocular, ¿cuánto le ponemos? Respuesta ocular, 3, respuesta motora, 5, ahí le puse el cosa, Que no lo tiene. 5, y la respuesta verbal tiene que llegar a 13, ¿no? Entonces sería un 5. Sí. Y ahí, Sí, claro, sí, sí. 10 más 3, ocular un 4, y bueno, así sería, ¿no? Cómo se coloca escala de 13/15, ocular, motora, verbal, y eso tiene que dar 13. Y así todas las escalas. Y pupilas isocóricas, reactivas a la luz. Y sería midriasis cuando está desmayado, cuando no tiene... Midriasis O sea, es cuando están dilatadas, no necesariamente es desmayado, la palabra desmayado. Recuerde que estamos haciendo una valoración neurológica. No siempre el desmayado tiene midriasis, ¿sí? Si tiene midriasis es porque no está desmayado. Hizo un ataque cerebrovascular isquémico, que es diferente, o hemorrágico. No está desmayado. O puede estar drogado también. Bueno, la droga hace pupilas, las dos respuestas, midriasis y miosis. Sí, depende cuál. Y las dos respuestas. Pero si después tiene una lesión cerebral, también puede hacer anisocoria, que es la más grave. En realidad la anisocoria es la más grave. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Esto cómo se valora? Con la linterna se cierra el ojo que yo voy a evaluar, se le dice o se le cierra uno mismo, lo cierra y tengo que tener preparada del lado derecho la linterna y con la mano izquierda
voy a cerrar el párpado y cuando voy a evaluar, enciendo la linterna, yo ahora después les paso unos videos, enciendo la linterna, abro el ojo y ¿qué voy a alumbrar? La pupila, a ver qué reacción tiene. Primero hago con las dos al mismo tiempo, o sea, bajo los dos párpados y subo a ver cómo están esas pupilas y después hago por cada uno y por separado la reacción de la luz. Bien, estas pruebas diagnósticas, tomografía computada, resonancia magnética, angiografía cerebral, esto era lo que le decía el otro día de los campos. ¿Qué significa TAC, por ejemplo? Tomografía axial. Del lado axial significa el corte. Tomografía frontal. Tomografía transversal. Generalmente decimos TAC, pero no siempre es TAC. No es siempre tomografía axial computada. A veces es tomografía frontal computada, TFC. ¿Sí? Depende de lo que quiera el médico, va justamente a hacer el corte cerebral. Por eso tenemos que saber los planos de los cortes. Planos sagitales son, ¿no? Planos sagitales también, muy bien. Bueno, electroencefalograma, punción lumbar y análisis de líquido cefalorraquídeo, radiografías de cráneo y de columna, biolografía y potenciales evocados. Los potenciales evocados generalmente ya lo hace el INCUCAI, a ver si hay muerte cerebral o no. Se utiliza más que nada en eso, ¿no? Los potenciales evocados, si hay muerte cerebral o reacción, lo hace generalmente el INCUCAI, o lo hace primero la clínica y después llama al INCUCAI para la donación, pero bueno, tienen que justamente evaluar si hay muerte cerebral o no. Respuesta, ¿no? Que es una gran discusión. No si realmente está... Si hay muerte, cuando hay muerte cerebral. ¿Qué dicen ustedes? A ver los futuros enfermeros. Sí, pero muerte, como muerte no hay un estado vegetativo. Claro, hay muerte cerebral, lo que pasa es que el corazón cerebral, sigue, en muerte cerebral no hay respuesta, sangre. no va a haber respuesta consciente nunca más. Estado vegetativo sería. Claro. Claro, no hay respuesta sensorial o motora, pero sí hay respuesta, digamos, respuesta taquicárdica, ¿está bien dicho, profe? ¿Respuesta qué? Cardíaca. Taquicárdica, sí. Cardíaca, eso. Cardíaca. Perdón. Está bien. Profe, a ver, ¿el resto qué opina? ¿Hay Profe, muerte cuando pregunta. hay muerte cerebral? Una pregunta, ¿cuánto tiempo puede estar? Yo creo que sí, profe. ¿Cuánto tiempo puede estar un paciente así? Porque si anda el Añares. corazón, Mirá Gustavo Cerati. no puede volver a vivir. Pero Cerati está en coma, no era una muerte. Ya no hay más, las neuronas ya no hacen sinapse, entonces no hay, o sea, lo único que funciona es el corazón, hasta que deja de funcionar y se van debilitando los otros órganos, pero en realidad el cerebro ya no tiene más vida cerebral. Claro, no tiene reflejo para respirar ni para latido, es todo mecánico. Claro, quiere decir que puede estar muchos años, pero va a terminar en la muerte. Puede estar muchos años, pero va a terminar en muerte. Claro, siempre. Es un tema para siempre discutir y depende de quién. Es muy difícil la decisión esta, es muy difícil. ¿A usted le parece, yo no sé qué haría, la verdad que no sé. Yo admiro a la gente que ve a un familiar que está en asistencia respiratoria y le están diciendo que está muerto, que en realidad para él no está muerto, está respirando, ¿se entiende? O sea, para la gente, para cualquiera, creo, está vivo, respira, está vivo, no me digas otra cosa, o sea, debe ser muy difícil tener, no sé, a la mamá, al papá, a los hijos que te están explicando que tiene muerte cerebral y está respirando, claro. Es como que no entienden eso. Hablando, ¿no? desde el lado del estudio, lo hablemos de una manera, pero hablándolo en el plano personal, cambiaríamos claro. mucho. Otra cosa.
Sí, eso Claro. depende de lo que eligió la persona y los familiares, si quieren mantener vivo a esa persona o no. Porque si hay muerte cerebral, ya no hay recuperación de eso, digamos, no tiene solución y, bueno, depende de de la misma persona y de los familiares si quieren mantener a esa persona así o no. Claro. ¿Cuántos años Por estuvo eso, Cerati? por eso es un tema. Aparte que para la familia están los impulsos reflejos, eso que mueve la mano, que abre los ojos, pero en realidad son reflejos, Claro, no son son reflejos conscientes. involuntarios. Y bueno, sí, por eso. Bueno, debe ser muy difícil. A mí no me tocó, pero debe ser muy difícil esa decisión. Yo las veces que he tenido la experiencia me he dedicado al paciente y nada más. Escuché y vi muchas cosas y escuché muchas cosas también. Y el tratar por ahí, porque los familiares tienen una interconsulta inmediata con lo que es psiquiatría, ¿no? O psicología. Entonces, como que tratan de convencer a esa familia para donar los órganos, ¿no? Es como que se ve así. Entonces, a veces la gente lo interpreta también de la misma manera. Entonces, bueno, por eso es difícil. No, usted me quiere convencer pero yo a mi familiar lo estoy viendo respirar, así que no quiero nada. Eso es verdad. Que se vaya, que se vaya. Entonces, bueno. A mí, ¿sabe lo que me pasó, profe? A ver. Uno siempre lo asocia con algo que viene viendo o demás. Pero me pasó, me encanta mirar muchas series. Vi, bueno, todas las temporadas de Grey's Anatomy, me vi todas las temporadas de ahí hay muchos temas. Hay un montón de temas, pero hay una... Un montón de temas legales, sí. Un montón, pero hay una en especial que es, que no me puedo acordar el nombre, pero es la nueva de de los médicos New York, no sé cuánto, no importa, que justo pasaba que uno de los doctores, que es el doctor Kabur, tenía un paciente que estaba en coma hace 5 años, sí. Y ya el único estímulo que tenía era que tenía los ojos abiertos y algún estímulo esporádico de mover los dedos o las manos y demás, y claro, justo en ese momento el director del hospital también necesitaba un donante de órganos y convencieron a la familia de aceptar que ya se había ido hace años y que tenía que desconectarlo porque es así, o sea, lo desconectaba y a los 5 minutos ya las funciones vitales empezaban a perderse y empezaban a fallar todos los órganos, porque le sacaban el respirador, porque le sacaban todas las máquinas que lo tenían con vida. Y en realidad es parecido también a lo que es la película Inteligencia Artificial, o sea, termina siendo una máquina y no un humano, en realidad lo que está funcionando, porque sin esas máquinas a los 5 minutos la persona ovita. Entonces es como que la contradicción de pensar que si es un vegetal y en algún momento va a ser una persona que ya no lo va a hacer nunca porque no va a llegar a ese momento, pero como los familiares se aferran, sobre todo la mujer que estaba 24/7 ahí y lo bañaba y lo cambiaba porque decía que en algún momento se iba a despertar y tenía esa fe que iba a ocurrir un milagro y se iba a despertar. En realidad ya milagro no, porque si las células del cerebro no hacen sinapsis, ya no hay milagro que valga. Pero son cosas distintas, ¿no? ¿O no? Está coma y muerte cerebral. Sí, el coma profundo justamente se va a esto, ¿no? A la escala de Glasgow. Hasta qué nivel, digamos, es el coma, ¿no? Después está el efecto farmacológico. El tema de que decía Juan, justamente hay mucha gente que no sé cómo, pero entienden a estos pacientes. No, ahora ella dice que tiene frío, moviendo, no sé, el ojo, la mamá interpretaba que su hija tenía frío. Moviendo, no sé, el labio, la mamá interpretaba que le quería lavar los dientes. No sé, ¿no? Como que estaba tan obsesionada para mí con esa hija y con ese cuidado que ella sola entendía, y yo no sé hasta qué punto, ¿no? Pero es tremendo, es tremendo.
Yo quiero ser un avatar. Yo también, profe. Somos dos. Igual hay Quiero que me hagan Avatar, me encanta esa película. Ay, a mí también. Me voy a dejar el pelo largo, cosa de poder conectarme a las cosas así con el Ok. pelo. Estaría buenísimo. Qué buena película. Todos quieren ser Avatar. No, me encanta. Digo, bueno, voy a ser un Avatar, que me clonen, ¿no? Pero a Avatar, no a la misma persona, me muero, no. No, otra cosa. Avatar, por favor, no. No, porque el protagonista no podía caminar y cuando era un avatar hacía de todo. Era más Sí. laxo que otra cosa. Sí, no, tremendo. Bueno, seguimos, que ya falta poquito y se me va a terminar el Zoom. Bueno. Porque viene justamente Igual. lo que nos interesa, ¿no? Que son los cuidados de enfermería. Los cuidados, tal cual. Como les decía, los cuidados de enfermería, miren, esto es mínimo, ¿sí? Esto es mínimo. ¿Por qué? Porque el cuidado de este paciente es integral. El cuidado de la respiración, la valoración de la respiración, de la piel con las úlceras, de la nutrición, si va a tener K108, nutrirlo, por dónde se va a alimentar este paciente. La valoración a través de la escala de Glasgow, a través de las pupilas, los reflejos, signos vitales, la higiene y confort. Miren todas las cosas, los cambios posturales. Tenemos que saber en qué posición lo voy a ir colocando a medida que lo voy a ir rotando. La valoración de la eliminación urinaria e intestinal. Si ustedes se fijan, pasa por las 14 necesidades. ¿Por qué? Porque el paciente neurológico es muy complejo en el sentido también de cuidado. ¿Por qué? Porque tiene las 14 necesidades alteradas, justamente. ¿Sí? Entonces tenemos que estar ahí, en todo lo que es, ¿qué más? ¿Qué otra, bueno, recreación no va a tener, ¿no? Pero ¿qué le podemos poner? Música. Le podemos poner músicas tranquilas, los auriculares. Sí, musicoterapia. Eso, musicoterapia, muy bien. El contacto, ¿sí? Del agua, podemos hacer, ¿sí? La higiene y confort, la vestimenta, no siempre tenerlo desnudo, ¿no? Típico, ¿sí? En los hospitales, un paciente neurológico en coma desnudo, ¿sí? Le podemos poner una remerita, ¿sí? ¿Saumerio se puede poner, profe, no? ¿Qué pasó? Entonces, justamente, vamos a esperar un poquito más porque son 11 pacientes. Mira. Profe. Sí. ¿Preguntas mientras se van incorporando los compañeros? Después de ser un avatar, soñamos con ser avatar. Claro. Bueno, les decía, el cuidado entonces de enfermería, imagínense si está en un cuidado crítico, ¿no? Tiene que ver con el sistema, si nos ordenamos, ¿sí? Con lo que es el sistema respiratorio, ¿sí? La necesidad fisiológica de respiración, y el paciente está intubado, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La aspiración de secreciones, ¿sí? ¿Qué más? Y hay que controlar la intubación también, porque puede generar una úlcera por decúbito.
posicional en la tráquea, ¿sí? Claro. Eso bueno, ya es interno igual. O en la comisura labial por la sujeción, ¿sí? La sujeción del tubo endotraqueal, la higiene facial de los ojos, de la nariz, de la boca, higiene bucal. O sea, en este paciente neurológico vamos a pasar por las 14 necesidades. El cuidado de la piel con el tema de la prevención de las úlceras por decúbito. Si tiene sonda nasogástrica, también, ¿sí? El tema de esto de la úlcera justamente en el apoyo, ¿sí? De la nariz. La nutrición enteral, ¿sí? ¿Qué tipo de nutrición? La sonda K108 también. Otra de las necesidades, ¿cuáles son? De eliminación urinaria. De eliminación, sí. Claro. ¿Tiene sonda? ¿No tiene orina? ¿Cómo es la característica de la orina? ¿Sí? Eliminación intestinal. Tenemos que poner cuándo el paciente va de cuerpo. ¿Sí? ¿Qué cantidad y qué característica? Porque estos pacientes, como están sedados, ¿sí? Generalmente tienen laxantes, ¿sí? Suaves, sí, pero tienen laxantes. Entonces, importante, ¿por qué? Porque es una necesidad fisiológica. ¿Qué otra necesidad fisiológica? El tema de la comunicación, bueno, no en este caso, no. ¿Sí? Si no está intubado y está como alerta, con afasia, ¿sí? Nosotros lo que hacíamos es hacer que la familia nos haga que recorten imágenes y nos hacían una cartulina grande, le pedíamos que nos haga una cartulina grande y que ahí que ponga las cosas que él estaba habitualmente acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí en lo que es Eneri venía gente con mucho poder adquisitivo, ¿no? Entonces le decía yo a una señora, ¿qué es lo que él más pregunta siempre, que no le podemos entender, ¿no? Y me dice, seguramente está preguntando por sus vacas y sus caballos. Bueno, le digo, ponga en esta cartulina vacas y caballos, el dinero, no sé, el auto, no sé. Entonces puso, ¿no? Y todos los días preguntaba por sus caballos y sus vacas. Y no le podíamos entender, claro, porque no estamos habituados a cómo es la vida de cada uno, ¿no? Y este señor preguntaba todos los días por, no sé, había otro que preguntaba por las flores, había otra señora que preguntaba por su, ¿cómo se llamaba esto? Por sus perritos, por todas las mascotas. Entonces, bueno, digo, ponga en esta cartulina. Entonces, bueno, todos los días por ahí nos señalaba cómo estaban las mascotas y nosotros le decíamos bien, fueron a la veterinaria o por ahí la familia venía y le contaba sobre sus mascotas o sobre los caballos, las vacas, el dinero, el auto y lo que ellos generalmente preguntaban habitualmente que por ahí nosotros no podíamos entender. Y después aparte poníamos la luz, si le molestaba la luz, o sea, una lamparita. Después poníamos el tema de la rotación, ¿no? Si le dolía alguna parte. Después poníamos el tema de la sed, si tenía ganas de tomar agua, orinar, ¿no? Hacíamos los dibujos de papagayo y todo. Todo muy, muy didáctico, ¿no? Justamente para que el paciente comprenda para que haya una buena comunicación, ¿no? Y se quedaba tranquilo y dormía y descansaba tranquilo, así que eso está bueno. Bueno, ¿qué otra cosa aprendieron en lo que es el cuidado general integral en enfermería? ¿Qué otra cosa? Cuenten las 14 necesidades de Virginia, ¿qué más? Respiración, circulación, ¿qué más? Alimentación. Higiene, vestimenta, ¿sí? Bienestar. Bienestar, el poder valerse por sí mismo. Muy bien, ¿sí? El estado personal, si está acostumbrado a no tener barba, afeitarlo, ¿sí? Afeitarlo, porque por ahí no está acostumbrado a tener barba y cuando viene la familia es como que lo ven desprolijo,
¿sí? Afeitarlo, rasurarlo a la mujer, afeitarle las axilas a la mujer, o las piernas también, ¿no? Lo que está acostumbrado por ahí a la mujer justamente a depilarse, bueno, se afeita, a no ser que esté anticoagulado. Ojo con esto, no tenemos que cortar. Claro, no, eso es verdad. La higiene personal, o sea, la imagen corporal, ¿no? Por eso ponerle, por ejemplo, a las mujeres nosotros le poníamos un corpiñito así con una venda ancha, y en el medio la doblábamos y quedaba como un corpiño cuando venía la familia, o le poníamos alguna remerita, ¿sí? Siempre desnudos. No, eso por la emergencia y eso. Bueno, le ponemos un camisolín, sí, que el paciente esté vestido, que se sienta vestido, ¿sí? No le vamos tampoco a poner anillos, ni pulseras, ni nada de eso, pero no. Bueno. Pero sí cortarle las uñas, porque tampoco van a poder trabajar para sentirse realizados. Muy bien, cortarle las uñas, tanto de las manos como de los pies. Como de los pies. Profe, ¿y piden espejos para verse ellos? Sí. Sí, pueden traerse, puede pedir espejos, sí. Si está alerta, pueden pedir espejos, y bueno, quiere por ahí que le pinten las uñas cuando venga el familiar, que le haga el familiar algún masaje, el abrigo, si se siente muy acalorado, muy transpirado, eso también es importante, ¿sí? La temperatura ambiental. Si ellos están con fiebre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despojarlos, bueno, en ese caso le vamos a dar antipirético, pero... ventilar la habitación. Hay que ver también la temperatura, claro, del ambiente, ¿sí? Del ambiente más que nada externo. De eso también va a depender la temperatura del cuerpo. ¿Qué otra cosa? Comunicarse con los otros también le va a costar un montón. Muy bien, comunicarse. Si está intubado, imposible, pero si no, bien. Entonces, el paciente neurológico depende exclusivamente de nosotros, del cuidado. Cuando tengan un paciente neurológico, vayan, fíjense cada 1 hora si está bien el paciente, si hay que rotarlo cada 2 horas. Es el paciente que más necesita de nosotros. Depende, ya hablamos de las 14 necesidades, le podemos poner música suave, ¿sí? Le podemos poner perfume, que se sienta, ¿no? Con ese, no con olor a hospital ni a enfermo, ¿sí? Si hay que hacerle alguna curación. O sea, el paciente neurológico depende de enfermería, ¿sí? Del abrigo, la imagen corporal, la aspiración de secreciones, habíamos hablado, la higiene de la boca, la higiene de la cara, el lavado del cabello, ¿sí? Que no esté todo enredado en la mujer así, lavarle el cabello, estar con el paciente neurológico, es ahí a donde más vamos a aprender, tratar de valorarlo en lo que es abdomen, auscultarlo, aprovechen a auscultarlo, aprendan a escuchar, aprovechen con ese paciente, digo aproveche porque por ahí no, uno igual le va a pedir permiso, ¿no? Pero auscultar el tórax, hacerle un electrocardiograma, auscultar lo que es abdominal, palpar, la palpación, ¿sí? Claro. La palpación, muy bien, o sea, utilizar estas 4 técnicas. Yo cuando estoy en el hospital con los chicos y veo un paciente neurológico, ahí todos los días estoy, ¿sí? Porque ahí es donde más aprenden, ¿sí? ¿Por qué? Porque están las 14 necesidades alteradas. Entonces, depende exclusivamente de nosotros. Así que bueno, los dejo, espero que estudien, los dejo en recreo. Gracias por participar, gracias por estar. De nada, profe. Y vamos a estar en el otro mundo como Avatar. Como Avatar. De acá nos vamos al otro mundo. No, hasta luego, profesora. Sobre todo que nos quieren encerrar por 9 días, ¿sabe qué? Vamos a aprovecharnos. Yo me voy a conectar a un árbol así y listo. Muchas gracias, chicos. Los dejo en recreo. Después siguen con la profe. Un bueno, beso gracias, grande. profe. Chao. Excelente fin de semana. Gracias. Y feliz día de la patria para el lunes. Para el martes, Feliz perdón. Día de la Patria.
Chao, chao, chao. Hasta luego, profe.